Este es un podcast de Fepso Producciones. Hola, mamá. Yo veo bebé. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de En la Cabeza de Mamá. Hoy muy bien acompañada aquí por Ariana Fernández, colega también, sí, ¿verdad? También. Sí. Colegas, mamás, mujeres, esposas, todo. Exacto. Gracias por acompañarnos, de verdad, por hacer el ratito para venir a contarnos un poco de tu experiencia como mamá. Así que bienvenida, y yo y todas las demás que estamos aquí te están viendo, te están escuchando, todas somos tribu, como digo yo, Sí. porque a veces cuesta. ¿Cómo Sí, cuesta, verdad? ¿cómo cuesta? Y qué importante es hacer la tribu, porque si no, uno se siente muy solito, necesita esa red de apoyo, así que sí. Gracias por esta nueva tribu. Bueno, aquí estamos. Bueno, Ariana, contanos un poquito de tu experiencia como mamá, porque tenés 2 niños. Sí, tengo 2 niños, uno que va a cumplir 6 años en enero y Martín que va a cumplir 2 años en noviembre, ahorita. Y bueno, han sido 2 experiencias totalmente distintas, porque con Nicolás es el primero, vos sabes, ¿verdad? El primero te abre el camino de lo que desconoces. Claro. Y ya el segundo aprende de lo que ya vos sabés y de lo que ve del hermano. Entonces también tienes otros retos, ¿verdad? Porque el hermano ya tiene mañas, ya come otras cosas, y el menor quiere hacer lo que hace el mayor. Entonces enfrentas otros retos. Pero bueno, independientemente han sido 2 maternidades muy distintas. ¿Y siempre quisiste ser mamá? No. No, en algún momento ni siquiera no era como que decía que no, pero no me lo planteaba. O sea, simplemente estaba viviendo mi vida. Si se daba bien y si no... Sí, o sea, lo veía como algo muy lejano, hasta que ya como nosotros nos fuimos a vivir a España, y como que ya yo dije, no, como que quiero como que se te un despertó el integrante. instinto. Ajá. Extrañamente, porque en España 0 niños, 0 nada. Sí, es más, yo creo que es más como de estos lados en los que uno creo que crece con familias tal vez más grandes, Sí. que uno se sale más tarde de la casa, tal vez porque allá cumplió 18, me fui, chao. Pero bueno, contanos cómo fueron tus embarazos, porque te sigo desde hace ratillo en redes, que tuviste un primer embarazo o un primer parto complicado. Sí, bueno, mis embarazos fueron bien, digamos. Cuando yo quedé embarazada así, como el aire. Uno dejo de planificar y es peligroso, porque ya quedo embarazada al minuto. Y el embarazo fluyó bien. Vinimos de Madrid a Costa Rica, entonces tuve unas contracciones ahí, me puse a hacer unas cosas de trabajo, entonces me mandaron a reposar, pero nada del otro mundo. Y como es el primer embarazo, yo no contemplaba nada más que llegar el día para parir, ¿verdad? Obviamente me preparé, fui al curso de preparación para el parto. Sí, todo eso. Ajá, y todo bien y tal. Pero bueno, llegó el día del parto, reventé fuente, todo iba muy bien, dilaté. Pero cuando estoy ya en la sala de partos, yo pujaba para que Nico saliera y se devolvía. Y se devolvía, y se devolvía, y se devolvía, y se empezó a comprometer un poco. Entonces tuvieron que usar forceps. Entonces, bueno, tuve un desgarro grado, el más terrible de los desgarros. ¿Y pero lo tuviste acá o en España? En España. Ajá. Y bueno, en ese proceso me empiezan a suturar, pero me tenían que coser desde el dentro de mi alma. Y me empecé a desangrar. Entonces me empecé a sentir muy mal. Y entonces sacaron a mi esposo, sacaron a mi hijo. Yo le preguntaba a la doctora, ¿pero qué es lo que está haciendo? O sea, yo ya siento que me va a morir. Y sí, en efecto, o sea, yo le dije, no, ya me voy. Ya se me estoy desconectando. Entonces llamaron como al anestesiólogo, que algo me hizo, me revivió y me pudieron terminar de suturar. Entonces, lo que yo creí que iba a hacer, ir, pujar y salir, me demoró una semana en el hospital con transfusiones y demás. Entonces creo que eso sumó muchísimo, además al posparto, que ya uno vive emocionalmente, físicamente me sentía destruida. Y así fue bastante complicado. El de Martín no, porque yo dije, no vuelvo a pasar por esto. Y entonces programé una cesárea, pero era tiempo COVID, entonces me tocó ir sola. Y de verdad yo hago terapia y le decía a mi psicóloga que yo tenía miedo de morirme, ¿verdad? En ese momento. Sí, claro, es que no fue para menos la experiencia que tuviste la primera vez. Más bien, qué valiente tomar luego la decisión de decir,
ok, quiero otro hijo. Sí. Porque cualquiera hubiera dicho, no, ya por eso no paso y chao, se cerró no. la fábrica. Y no creas, yo estaba embarazada de Martín y yo decía, ay, Dios mío, ¿En qué ¿cómo me lo metí? saco? ¿Cómo lo saco que no sufra? ¿Cómo lo saco que no me muera? ¿Cómo lo saco, sabes? Y bueno, no, programé una cesárea, pero me tocó entrar sola porque estaba COVID en una ola bastante fuerte, también fue en España, y entonces me tocó entrar solita y me pasó algo muy curioso. Ya el doctor me pone en anestesia y yo estaba muy nerviosa, entonces el anestesiólogo me dice, te voy a poner un poquito más de anestesia para que Te relajes. te relajes. Y yo, ay, sí, súper. Y yo andaba en aquel viaje, iba y venía, pero no, yo vi el parto, vi dónde salió, vi en dónde me lo dieron, dónde todo. Pero en eso me están cerrando, me cierran todo y empiezan a contar las gasas. Y el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿Dónde está la 12? Y yo dije, no, me voy a morir. ¿Y el dónde está la 12? Eran 12. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y buscaban y no apareció la 12. Y me tuvieron que abrir otra vez. No, me puedo morir. Y yo dije, no. Y entonces me abrieron. No estaba la gasa, entonces me volvieron a cerrar. Y la gasa nunca apareció. O sea, qué dicha, pero qué qué mal. Sí. Y fue así como enfrentarme a ese trauma de, no puede ser otra vez, ¿verdad? Entonces yo dije, no, tranquila, yo entré aquí y me mentalizaba. Obviamente eso me demoró porque después me pasaron como a rayos X para cerciorarse de que no estuviera dentro de mí. Entonces, ¿Y dónde estaba la gasa? No apareció. Era solo el destino que quería que yo volviera a sufrir. ¿Y si estaban seguros que eran 12? Él aseguraba que eran 12. Y bueno, él era como el doctor y era el 12. Yo puse 12 y las otras no decían nada, ¿verdad? Entonces me tocó esperar. Entonces, pegarme a Martín al pecho me demoró tardó un montón de tiempo. De hecho, le querían dar biberón porque les daba miedo que se le bajara el azúcar, pero mi esposo dijo, no, esperemos. Y me dio tiempo, pero duré bastante en llegar a la habitación. ¿Y si tuviste una lactancia bien? Sí, tuve una lactancia bien, como que se me había olvidado, vieras qué raro. Entonces las matronas, que son como las que me ayudan, llegaban y me recordaban cómo era, ¿verdad? Cómo tenía que hacerlo porque no lo estaba haciendo correctamente y entonces Martín no se agarraba al pecho. Entonces yo dije, ay, ya se me olvidó. Y yo ya en aquella crisis, ¿verdad? Posparto, hormona loca. Y entonces, ya después le agarré y ya otra vez fluyó de lo más bien. Y a todo esto, tenés a tus hijos fuera de Costa Rica, fuera de donde están, digamos, tu nicho y el de tu esposo. ¿Cómo fue esa experiencia? Porque obviamente uno sabe que cuando uno se va a vivir a otros países, hace sus amigos y todo, pero no es lo mismo. ¿Cómo te fue en ese sentido, tal vez de no tener ese contacto directo con tu familia, tal vez de decir, ahora sí, somos en su momento 3, somos 4, somos solamente mi esposo y yo? ¿Cómo te sentiste? Vieras que es todo un reto. Lo que pasa es que yo, bueno, mis papás murieron hace muchos años, soy hija única, entonces desprenderme un poco de mi entorno fue, obviamente me duele mucho dejar amistades, familia y todo, pero para mí es como, cambio el chip muy rápido. Entonces, como que yo asumí que yo lo iba a poder hacer. O sea, pero sí recuerdo que con Nico, que es el mayor, cuando salí del hospital, llegué a la casa y me senté y mi esposo salió a comprar una carriola, un coche que no habíamos comprado, y yo me puse a llorar porque dije yo, ¿ahora qué hago? Es viernes, yo debería salir a comerme una pizza y no puedo. O sea, ya mi vida cambió. Ya nunca más voy a poder salir. Esos eran mis pensamientos. Segundo, veía la ropa del hospital ahí tirada y yo no la podía levantar para ponerla a lavar. Y, ¿verdad? Esa soledad se vive mucho afuera. Justamente cuando Nico nació, como que a los meses nos mudamos a México. Entonces todavía fue la soledad más grande porque todavía en España ya yo tenía mi círculo. Había que volver a hacerlo. Y llegar con un niño no es fácil volver a socializar. Porque ya no vas a un bar a conocer gente, a lo que se te antoje. Ya tu entorno tiene que ser distinto, tienes que por lo menos tener mamás alrededor, que es lo que hablábamos de la tribu. Entonces me pegó muchísimo ese cambio. O sea, sí viví una maternidad muy sola y por ende muy propia, o sea, descubriéndome a mí misma, luchando conmigo misma, porque uno sufre en el camino. Uno dice, ¿en qué momento me baño? ¿En qué momento hago esto? Y así fue bastante tiempo.
Entonces, cuando yo decidí tener a Martín, me fui a España, pero yo dije, no, yo voy a tener como nuevas herramientas para enfrentar el posparto, no como lo sufrí, ¿verdad? Que en algún momento pensé en mi mamá, ¿sabes? Y me llené como de esas herramientas. Una amiga me acompañó. Una amiga pudo hacer un orden en su trabajo e irse con nosotros y estuvo ahí. Y eso fue como un ángel. Sí, porque lo que hablábamos de que regularmente uno cuando se convierte en mamá, tal vez las que tenemos la dicha de tener a nuestra mamá cerca, es como la primera persona a la que recurrimos. Mami, ¿cómo hago esto? Mami está llorando, mami aquí, mami allá, o incluso la mamá a la que va a la casa de uno, vos no tuviste esa imagen porque entiendo que perdiste a tu mamá muy pequeñita. Sí, exacto. Entonces no la tenía. En el primer posparto con Nicolás me hizo muchísima falta porque no extrañas algo que no... O sea, mi mamá murió cuando yo tenía 8 años. Entonces, el registro de una mamá que me acompaña durante la adolescencia, durante la fiesta, no lo tengo. Pero uno idealiza ese concepto. Y es como, en este momento debería estar aquí para que yo duerma, ¿sabes? O debería estarme, ¿sabes? Entonces, fue como, tras que físicamente ya yo me sentía muy desgastada porque tenía transfusiones y demás, emocionalmente me sentía de bajón. Entonces, me hizo mucha falta en ese momento como ese acompañamiento y mis amigas estaban lejos, yo vivía en Madrid, ¿sabes? Pero sin embargo tuve una amiga que llegó a ayudarme como a los días, es colega de nosotros y ella llegó a ayudarnos y fue como agua en el desierto. Después llegó un familiar que vive en Estados Unidos y aprovechó y pasó. Él tiene hijos, entonces como que me daba ese apoyo, ya él sabía que todo iba a fluir, que todo iba a pasar. Entonces él me decía mucho como, Ari, tranquila, niños pequeños, problemas pequeños. Y yo, uy, si así me siento ahorita, ¿cómo me voy a sentir después? Sí, y también afrontar esa cuestión de decir, yo en mi adolescencia, no tampoco es como que tenés esa imagen de decir, no, ¿qué hizo mi mamá en mi adolescencia? No la tenía. Ahora es llegar y decir, bueno, cuando ya tus hijos van a la adolescencia es... ¿Y ahora que hubiera hecho yo? Porque no puedo decir que hubiera hecho mi mamá, tal vez. Y eso también hace que la maternidad sea como más... Yo digo que mi maternidad ha sido como un despertar de conciencia, porque me ha hecho despertar partes de mi historia mía, antecedentes que yo tal vez obviaba y que me tuve que enfrentar. Y eso también, porque es como tú dices, es como que hubiera hecho mi mamá en mi adolescencia, pero no la tuve, pero entonces, ¿qué debo de hacer? ¿Sabes? Es como, además de que estás aprendiendo, tienes que aprender de cero. Sí, es como aprender de mí y aprender de qué tengo que hacer. Ajá, exacto. Y no hay tiempo para. No, porque tienes que resolver ya. Sí, exacto. ¿Sí? Entonces, con Martín me preparé mejor en el posparto. Entonces, bueno, me fui con mi amiga. Bueno, mi amiga llegó, estuvo conmigo y fue una gran compañía. Y bueno, mi esposo, por supuesto, ¿verdad? Pero siempre esa amiga cumplió ese papel, ¿verdad? Tan cercano, tan de apoyo. Entonces, lo viví diferente. Ella me preguntaba, ¿cómo te sientes? ¿Estás triste? Porque ella sabía que mi primer posparto había sido una tristeza. Y yo le decía, no, estoy súper bien. Íbamos de compras, se acercaba Navidad, íbamos de compras y tal, salíamos a la playa porque estábamos en Málaga. Y entonces yo sentí que fue otra historia. Diferente. ¿Y para vos qué ha sido lo más difícil y lo más maravilloso de la maternidad? Uy, lo más difícil es una pregunta bastante amplia. Voy a responder lo más maravilloso primero. Lo más maravilloso ha sido despertar mi conciencia. Con mis hijos yo he encontrado otra versión de mí misma, otras herramientas. He encontrado historia mía que había dejado sin resolver y que ellos me han hecho despertar y decir, bueno, a ver, pongamos esto en orden. Ellos sin decirme nada, por supuesto, sus acciones, la responsabilidad que yo tengo de protegerlos, cómo los protejo. Entonces, ha hecho que Ariana Fernández como ser humano independiente evolucione y vea otras cosas de otra manera, ¿verdad? Y eso creo que es lo más maravilloso que me han dado mis hijos. Ese regalo es lo más bonito. Lo más difícil creo que es... ¿qué podría ser lo más difícil? Creo que un poco de soledad que uno enfrenta, independientemente si tienes mamá, papá, hermanos, hay una parte de la maternidad que es muy sola,
que te enfrentas contigo misma, con tus hijos, con tu carácter, con yo los quiero estrangular, pero no los puedo estrangular, pero... Y esa lucha es difícil, ese juego mental que nos hacen, al que nos enfrentamos, creo que es una de las cositas dentro de muchas difíciles, pero bonitas. Y además han sido una familia muy esparcida por el mundo. Ajá. Porque estuvieron, se fueron, tu esposo y vos se fueron para España, luego tienen a Nicolás, luego se pasan para México, ahora hace poco están otra vez en Costa Rica. Ajá. He visto que también les encanta viajar. Ajá, y es algo que les ha inculcado mucho. Sí. ¿Cómo ha sido esa adaptación de tus hijos también a somos de papás ticos, pero vivimos en España, pero luego vamos a México y luego ya nos venimos para Costa Rica, que las escuelas, que los kinders? ¿Cómo ha sido también para ellos ese proceso? Porque hay muchas mamás que muchas veces dicen, no, es que yo no me muevo de mi país porque es que cómo le voy a quitar esta estabilidad a mis hijos, me da miedo que luego no se adapten. ¿Cómo ha sido para ustedes desde su experiencia? ¿Y qué podrías también decirle a las mamás que se quieren ir, pero que luego dicen, ay, no, mejor me quedo aquí, mejor me quedo en lo que conozco? Sí, bueno, yo me baso en dos ideas que tuve. La primera fue que mi mamá viajaba muchísimo, pero nunca quiso llevarme a Disney hasta que yo tuviera como, seguro, 20 años y que lo recordara y que me tatuara, ¿sabes? Y nunca me llevó y nunca lo logramos. Entonces, eso me dejó como esa sensación de, es que la vida se va y no sabes cuánto vas a estar. Y entonces le vas a dar a tus hijos lo que le puedes dar ahorita. Si yo lo puedo llevar a Disney ahorita, lo voy a llevar. ¿Para qué voy a esperar dentro de 10 años y no sé si voy a estar? Si va a haber una pandemia, se cerró Disney, qué sé yo, tantas cosas que pueden pasar. Entonces ese es una de las antecedentes personales que ha hecho que yo vaya con ellos a conocer el mundo. Segundo, creo que les dan demasiadas herramientas de adaptación, de resiliencia, de conocer, de lenguaje, anímicamente cambian, quieren explorar, quieren conocer. Entonces, a veces los educa más, parece mentira, irse de viaje y pasar un tiempo que haber estado en la clase tratando de escribir, ¿sabes? No digo que esto no sea importante, sino que ese conocer el mundo te abre la mente. Y para mí, que mis hijos se rozaran con otras culturas, era importante porque les iba a dar esas herramientas de no solo pensar, ay, sí, los costarricenses, aquí vivimos. ¿Sabes? Cuando yo me fui a vivir a España, encontré el mundo, abrí el mundo, no lo había hecho antes. Yo quería que ellos no tuvieran esa frontera. Yo quería que ellos sepan que son de Costa Rica, que nacieron en España, pero que el mundo es de ellos. O sea, que si quieren ir mañana a tal lugar, lo pueden hacer. Que si quieren inventarse una aplicación y no sé qué cosas, lo pueden hacer, ¿sabes? Que esa frontera que nosotros como costarricenses tenemos mucho, estamos como muy acostumbrados a lo cómodo. Entonces yo quería que ellos no tuvieran eso. Entonces, la zona en la que vivía en México había muchísimos personas de otros países, entonces de un pronto a otro Nicolás tenía amiguitos japoneses, coreanos, mexicanos, canadienses, y entonces no se entendían nada con los japoneses, pero entendían el lenguaje del amor. Exacto. Y jugando se entienden. Jugándose, y entonces él me hablaba de Juno, y Juno era una coreana que yo ni siquiera le podía decir nada, ni invitarla a la casa, pero él la amaba. Entonces eso que ellos no vean una diferencia cultural, me encantaba, y creo que es lo que me sigue llevando. Entonces por eso yo lo sigo sacando. Cuando me fui a España a tener a Martín, y Nico estaba en el kinder oficial, digamos, un grado oficial, yo me lo llevé. Lo metí en una escuela en España, que fue un error, porque, o sea, yo iba a estar en España como 6 meses, no era mucho, y le costó adaptarse un poco. Y nosotros elegimos una escuela así como para que hiciera algo, Mientras tanto. Ajá, mientras tanto, y en eso estaba la pandemia, virus, todos se enfermaron, todo, o sea, pero eso solo lo aprendes sobre la marcha y sobre decir, bueno, no. Pero él me venía y me decía, mamá, es que hablan muy feo. Claro, los españoles hablan feo, desde niños. Entonces, los niños a veces le dicen a la mamá como, ¿qué, eres tonta? Así. Y Nico se queda como, y yo, a mí en la vida me diga eso, porque, ¿verdad? ¿Sabes? Sí. Entonces, es como que él salía en un shock tremendo de ver el comportamiento de sus compañeritos. Pero al mismo tiempo lo iba a nutrir mentalmente de decir, ok, esto está mal,
o yo no lo comparto a pesar de que estoy viviendo aquí, pero también el día de mañana él puede ya. Sí, él ya sabe que eso sucede, exacto. Entonces, pues, esos son los dos principios con los que yo me rijo para viajar. Entonces, cuando viajo también, que jueguen, que exploren, que conozcan gente, que le hablen, que pidan, ¿verdad? Entonces, Nico traía un lenguaje y un vocabulario muy mexicano, ¿verdad? Y ya ahora ya lo he ido cambiando. Ya ahora habla de usted, porque aquí hablamos de usted, allá hablamos de tú. Entonces ya ahora habla de usted, ya dice cordones, antes decía agujetas, antes decía alberca, ahora dice piscina y cosas así, ¿verdad? Entonces esa amplitud, ¿verdad? Que yo jamás en mi vida a esa edad sabía que a la piscina se le decía alberca. En cambio ya él tiene esas herramientas, entonces a mí eso como que es lo que más me motiva de viajar con ellos. Cansado, cansadísimo. O sea, es arrollador, pero es... No, si yo viajo con uno y termino así, no me imagino con dos. Ajá. Exacto, pero es... Y uno dice, no, el grande va a ayudar un poquito más. Porque ya es más libre, ya corre. Ya corre, ya pide, ya exige otras cosas. Y el otro quiere ir detrás, me imagino. Sí, exacto. Y uno, bueno, a mí el reto ha sido que, por ejemplo, en un aeropuerto, Nico me diga, mamá, quiero ir al baño. Quiero ir a hacer caca. Y yo dándole pecho a Martín, y yo, Dios mío, ¿a cuál atiendo? ¿Sabes? O sea... Y ya no es de decir, no, ahí tiene puesto el pañal. No, ya no. Ya no, es de verdad. Y yo con uno para el baño, el otro tomando leche en el baño, el otro haciendo, ¿sabes? O sea, es como... Pero hay que hacerlo. ¿Y te ha tocado viajar sola con los dos? No, con los Todavía dos todavía no. Solo con Nico me tocaba viajar sola, pero con los dos no. Y te lo juro que me da un poquito de sustillo, por ese timing que te digo, de que puedo estar marcando el tiquete en el counter y me estén diciendo que uno quiere ir al otro baño y que el otro quiere... Y entonces yo digo, es que en serio, ¿cómo me parto? Pero si lo tengo que hacer, lo hago. Es que no se ha dado como el momento, pero sí quisiera. Exponerte a la experiencia. Sí, a la experiencia y que ellos también crean ese lazo con uno, ¿verdad? Entonces... ¿Qué viene para Ariana? Porque sé que ahora tienen proyectos acá, sí, pero no descartan ir al mundo. No. Nunca. No descarto, ¿no? Ahorita, digamos, sí, el cambio de Nicolás de México a Costa Rica ha sido fuerte, porque vivió en México 5 años, ¿verdad? Entonces sí le costó un poquito. Entonces ese proceso adaptativo en el que ha estado, porque sigue estando, no lo quiero destruir. O sea, no es como que quiero decirme, ya me voy, porque quisiera como que él solidifique esas herramientas y ya después darle otra experiencia. Disfruto mucho estar en mi país con mi gente, entonces me veo yéndome tal vez 6 meses nada más. Bueno, eso digo yo, ¿verdad? Después me quedo ahí 5 años. Y entonces sí quisiera, pero sí quisiera que ellos tengan ese proceso aquí, que recuerden que aquí es su casa. O sea, nosotros tenemos un país donde podemos volver y eso es un tesoro, porque tengo amigos venezolanos que se van y para ellos no es opción volver. En cambio, yo siempre le puedo decir a mis hijos, ustedes pueden volver a casa y esta es su casa y aquí está su familia y sus amigos y mis tías y todo. Y eso es un tesoro que a veces no se aprecia hasta que, como te digo, uno ya le toca convivir con otras culturas. Entonces yo quiero que ellos entiendan eso. Y como Martín está chiquito, entonces yo creería que me voy a quedar unos años por aquí disfrutando ese momento. Eso sí. Y ahora tocabas un tema que no lo traía en mente, pero que hay que aprovecharlo porque a las dos nos tocó estar embarazadas en pandemia. Qué horror. Ay, sí, ya sé. Fue duro. El embarazo de Martín lo tuviste en México, o sea, pasaste tu embarazo en México, que también tuvo una ola fuerte del tema COVID, y luego en España, que también en su momento. Sí. ¿Cómo viviste esa incertidumbre y ese de decir, está pasando algo no habitual dentro de un embarazo para ninguna persona? Es un rollo, porque digamos, yo ya tenía Nico y tenía que estar, laves las manos, no sé qué, no sé cuánto, uno como la loca. Más la preocupación de uno de enfermarse porque está viajando, más la mascarilla, más todo, ¿verdad? Nosotros estuvimos en México parte de mi embarazo, vinimos a Costa Rica unos meses, como 3 meses, y después nos fuimos a España. Entonces, tras eso andábamos de avión en avión. O sea, yo en algún momento dije, ya me contaminé, ya me enfermé. Y segundo, se suma eso, la vacuna. Que salió la vacuna y uno me la pongo, no me la pongo. ¿Qué dicen, qué no dicen? ¿Estaré haciendo bien, no estaré haciendo bien? ¿Le llegará al bebé, no le llegará? O sea, toda esa información también era un arma de doble filo porque están los que sí, los que no. Y al fin y al cabo tienes que centrarte y decir, bueno, yo me la puse. Y yo de verdad dije, bueno, o sea, lo hago por el bienestar de Martín y el mío y ya.
las herramientas que yo tengo ahora. Si dará efectos secundarios de aquí a 10 años, no lo puedo ver. Pero también esa incertidumbre era fea, ¿sabes? Y las noticias de, ahora estamos en la 5ª ola, y yo, madre mía, y yo apenas como en el 4º mes de embarazo, ¿sabes? Es como... Entonces sí fue duro porque también no veíamos tanta gente, porque yo estaba también en una condición de embarazo que no me quería enfermar. Entonces también fue un poco, el primer embarazo fue veámonos todos, celebremos, baby shower aquí y allá, ¿sabes? Este fue como un poquitito como, bueno amigos, me disculpan, pero... Todo virtual, a mí me tocó virtual, el baby shower me tocó virtual. A mí me tocó muy selecto con unas amigas, pero precioso, pero digamos, lo hicimos en la playa, que decían que el aire tal, y con mis amigas que son como mis hermanas, y, ¿sabes? Como muy íntimo. Ya no era ese que invitábamos a los amigos y tal. Entonces eso como que me costó, pero yo soy muy sociable, muy amiguera, y eso me costó. Y después cuando recuerdo que tuve a Martín en España y yo me vine como al mes, una cosa así, no mentira, al mes no, como a los 2 meses y medio de que nació. Y seguíamos en la ola de la pandemia, o sea, y yo dije, no, a la mano de Dios, ya, o sea. Y recuerdo que llegué a México y a los días me enfermé. Todo el mundo creía que era COVID. Yo dije, sí, es COVID, sí, es COVID, ya no puedo hacer nada. Tengo todos los números de la lotería comprados. Sí, no era un problema de que se me acumulaba la leche y entonces me daba fiebre y unos temblores horribles que entonces creían que era COVID, pero no fue COVID, era eso, pero todo el mundo creía y yo también, yo dije, ya, o sea, ya me acabo de subir un avión de 12 horas, ¿verdad? Pero bueno, sí, eso hizo como que fuera más, no solo del todo, pero bueno, imagínate, vos lo hiciste virtual. También da una sensación de... y el tuyo era el primero. No tenías un registro de Exacto, y el primero que uno dice, no sé si es el primero, si va a ser el único, y uno dice, ya me quedé. Así? Yo me acuerdo, yo ir a los baby showers y la fiesta y que le midan a uno la panza y todo, y es como, ¿no? O sea, no sé si volveré a vivir otra vez eso. Y si no, me quedará en el recuerdo mi baby shower virtual. Sí, exacto, ¿ves? Es que y el casi no ver gente, o por ejemplo, a mí que sí no me lo gustaba, chineaban. exacto, que a uno sí le gusta que le toquen la panza. A mí también. No. Ajá, que le digan, ay, se está moviendo. No, nada. No, nada. Sí, eso es muy feo. Eso es muy feo. Y el parto también. El parto también, sí. Porque te tocó absolutamente sola. Sí. A mí me tocó, yo sí pude tener acompañante, pero lo dejaban subir así como ya casi cuando la cabeza estaba afuera. Sí, ya como, venga, vea y ya váyase. Sí, dele la última palmadita en la espalda y chao. Sí. Eso y usar cubrebocas. Eso sí que no se lo deseo a nadie. Ay, tener que estar con esos dolores de parto y el cubrebocas y uno no puedo respirar. Mamá, subas el cubrebocas. ¿Qué les pasa? Qué agobio. A mí, de hecho, el sofoco que yo sentía con el cubrebocas, a mí me hizo vomitar. Y lo primero que dice la enfermera, le dice a mi acompañante, que tuvo que ser mi hermana, le dice, tía, la mamá anda otro cubrebocas. Y yo, o sea, déjame por lo menos respirar. Ajá, entonces, sí, como que eso también... Eso, recién sintiéndose como descompuesta. Sí, entonces, como que esas cosillas sí son como feas. negligentes. Ajá, tal vez. Sí, y uno dice... un poquitito de empatía, por favor. Ajá, muy necesario. Y de hecho, de todas las invitadas que he tenido aquí, ninguna me había tocado con tema COVID. Ajá. Entonces, ¿ves? Quedó así apenas. Apenas, sí, es solo. A mí me hicieron entrar sola y yo leo del parto, ¿cómo se llama ese tipo de parto? Que tú lo decides, tú lo planeas, tú te tienen que respetar lo que tú quieres. Eso no lo tuve porque de pandemia, ¿verdad? Sí. Entonces. No, a mí yo creo que lo que más me dolió durante ese parto fue eso, o sea, que yo decía, ay, pero es que yo podría tener aquí, no sé, si todavía no estoy con la completa dilatación, podría tener aquí a mi pareja, que no se puede quedar allá a la parte de la expulsión, bueno, no, que se quede mi hermana o algo, pero no, era como, entre, véala, chao, salga. Sí, entonces, como solo. esa soledad. Esa soledad. Y también bueno, a mí me agarró un ataque de pánico una vez horrible estando embarazada porque yo empecé a sentir temperatura, me dolía la garganta y yo, ya me dio esto y qué le va a pasar al bebé y esa desinformación que había, que qué feo porque uno al menos a mí con la pandemia me dejó de enseñanza que uno se enfrenta a dos panoramas. La desinformación de la pandemia que uno decía, es que no tengo idea de qué va a pasar, o sea, no sé si yo me infecto, si se infecta al bebé, si algo le pasa al bebé.
y la sobreinformación. Porque luego uno leía y uno decía, ay, no, pero es que pasa esto y esto y esto y esto y esto. O sea, yo llegué al punto de decir, yo desconecto. Ajá, sí, yo también O hice sea, eso. yo me cuido, me lavo mis manos, casi Hago lo no que veo puedo. gente, hago lo que puedo y ya ver en el momento. Ajá. Qué dichos a las mamás que están embarazadas ahorita. Sí, que no les toca pasar por pandemia. Ay, Esperemos sí, que no haya sí, otra. sí, porque sí. qué cosa más horrible. Sí, es horrible. Y yo tengo una amiga cercana que la pandemia empezó y ella iba a dar a luz. O sea, tras eso le tocó todavía el peor shock de no saber los hospitales llenos y ella pariendo, ¿sabes? O sea, y claro, los niños no dejaron de nacer porque llegó la Sí. pandemia. Entonces, Más claro, bien, yo creo que empezaron a nacer más. el tiempo en casa. Mucho tiempo de ocio. Sí, entonces, no sé, o sea, sí fue, creo que lo que más se vive es esa soledad, en un momento donde deberías tener demasiada compañía, demasiada red de apoyo. Sí, yo creo que en general, y es algo que he dicho en varios de los episodios de En la cabeza de mamá, es eso, que muchas veces la maternidad es muy sola, en general. Sí. Y como decías, Ajá. así uno esté que con su pareja, que con su mamá, que con sus hermanos, sus amigos, etcétera, la maternidad es muy sola. Y muchas veces creo que también es precisamente por eso de que nosotras no sacamos lo que tenemos en la cabeza. Exacto. Sí, en la cabeza nos andan los pensamientos nuestros, los anhelos, los temores, los traumas del pasado, cuidar al hijo presente en este momento, estar con la pareja o no, ¿verdad? O sea, las amistades. Entonces, en la cabeza hay tanto de la mujer y que llega un momento donde estás viviendo el día a día, donde estás sobreviviendo, ¿sabes? Y tu cabeza está llena de un montón de tormentos, de un montón de cosas. Sí, que siempre dicen que la carga emocional, la carga mental siempre la lleva mucho la mamá. Sí. Y no, obviamente no es por menospreciar el trabajo de los papás, porque tienen un trabajo muy importante, un rol muy importante, pero yo creo que es que ni aunque nos conectaran así un montón de cositas en la cabeza llegarían a entender, o tal vez sí lleguen a entender y decir, ya entiendo por qué está tan loca. Ajá, sí. Ya entiendo por qué pasa de mal humor, o pasa con dolor de cabeza, o no quiere, o está de buenas y luego está de malas, porque sí, o sea, por ejemplo, yo en mi caso, yo digo, a ver, que el emprendimiento, que la familia, que las clases del chiquito, que la plata, que son tantas cosas que uno dice, ¿en qué momento? De hecho, cuando a mí me propusieron este nombre, porque yo no sabía qué nombre ponerle al podcast, me decían En la cabeza de mamá, y yo le decía, no, porque es que ese nombre suena como que estamos locas. Ajá. Y me decía, es que básicamente, o sea, ustedes sienten que tienen una locura en la cabeza y solamente ustedes saben qué es lo que está pasando ahí. Y yo dije, mira, o sea, tiene todo el sentido del mundo. Sí, yo creo que es como un montón de pensamientos abrumadores, más que estemos locas, porque a veces ese estigma me molesta porque no estamos locas. No estamos locas. O sea, llevamos un montón de locura. Es que llevamos un montón de tareas. Sí. O sea, y a veces está la mujer que tal vez no haga nada en la casa, digamos, de labores domésticas, pero tiene a sus hijos y eso es mucho. Y está la crítica de, no, pero si esa no hace nada, ni limpia, ni lava, ni nada. De no ser rico, solo cuida a los chiquitos. No, pero cuidar a un niño es un conectar demasiado profundo con uno de cómo guiar a un niño que va para grande. Y si fuera solamente el criar al niño, pero si luego le sumamos, trabaja, más uno, familia, más uno, que cuidado de la casa, más uno, o sea... Los recibos. Las clases que uno más quiere llevar al 20. niño. Recibos, más 20. Las clases, Sí, que el comportamiento, que la crianza respetuosa, que no le pegue al chiquito, que haga que esto. también quieres compartir con ellos. Exacto. Porque también habemos unas mamás que al menos yo quiero compartir con ellos. Yo sí quiero estar tardes con ellos. Y también eso es como, vengo de trabajar, vengo de hacer mil cosas, ahora voy a estar con ellos. Y uno con el cerebro que viene, claro. O que tal vez tú, por ejemplo, las que van al trabajo, es... Ah, no, que desatendida. Y se nos olvida algo muy importante, la pasión, algo que nos gusta hacer, que a veces queda olvidada, ¿sabes? O sea, a veces decimos, estoy atendiendo todo, pero bueno, ¿y qué hizo Jime? O sea, un día yo le mandaba un audio a una amiga que vive en México, y en un audio solo hablé de mí, pero no me di cuenta. Y ella me manda un audio y me dice, Ari, me encantó ese audio porque me hablaste de ti. Y yo hasta como que me sentí un poco mal de, uy, qué penas, perdón. Y ella, no, o sea, es que me hablaste de ti, no me hablaste de Nico, de Martín, de la escuela, de las clases, de Elías, no, me hablaste de ti.
Y yo dije, sí, o sea, es que también a lo que estamos diciendo hay que sumarle qué hace Jime por Jime. Y no me refiero a este podcast que seguro lo amás, estoy segura. Me refiero a ti, a algo que no te genere más que placer, disfrutar, crecimiento. Y eso lo dejamos de último, porque ni siquiera lo habíamos mencionado en este momento. Sí, porque de hecho yo me acuerdo siempre de mi mamá, que mi mamá decía, no, es que tengo que irme a comprar, o sea, el ejemplo de mi mamá lo tengo súper claro, es que me tengo que ir a comprar ropa. Iba con nosotras, somos 3 mujeres, y dice, no me compré nada. Compré para todas. Compré para todas, pero no me compré nada para mí, porque para mí es más importante que si usted quiso esa camisa, que si usted quiso aquella enagua, que si la otra quiso el vestido, a decir, sí, yo lo que necesitaba era ropa interior, por decir algo. Entonces, es muy cierto eso que decís, o sea, siempre nos dejamos de últimas. De últimas. Y nos da, ojo, y nos da culpa invertir tiempo y hasta recursos, porque a veces uno dice, tengo que traer una niñera para que me cuide, un ejemplo, ¿verdad? O a mi cuñada o algo así, para que me cuide a mis hijos, para yo poder ir. Bueno, a mí me gusta mucho nadar. Y a veces digo, ¿qué estoy haciendo? O sea, ¿cómo destino esto? Pero es que lo necesito. Y me ha pasado incluso que salgo de nadar, que ya hice tiempo para mí y todavía estoy abrumada. Todavía digo, no, yo necesitaba 3 horas, ¿sabes? Entonces, hasta nos sentimos a veces culpables de cuando destinamos recursos o todo para poder tener tiempo para nosotros. Pero es que es una realidad. Si no, no lo vamos a lograr. O sea, y es todo un proceso, porque, por ejemplo, a mí hasta hace relativamente poco, Tomás tiene 2 años y medio, fue que empecé como a hacer ciertas cosas. Yo decía, bueno, ok, quiero llevar un curso de tal cosa, bueno, son 3 horas. Y en el proceso que estoy llevando yo de poder empezar a hacer cosas por mí, para mí, que me gusten, empiezo viendo el reloj. ¿Cuánto falta? Ok, falta 1 hora. Y uno no llega todavía a ese completo disfrute de hacer las cosas. ¿Qué digo? Es un proceso. Porque no es como que de la noche a la mañana uno dice, no, ya, ahí lo dejo. Chao. No, cuesta mucho. Cuesta mucho desprenderse. Desprenderse de la responsabilidad de ser mamá, que es muy diferente a la, o sea... Y no es que uno que se desprenda al 100%, porque uno siempre y uno está, sigue ya les dio la merienda o les dio la medicina, pero están enfermos. A mí me pasó esta semana que se me enfermaron los 2, pero una cosa seria, yo decía, no tengo ni tiempo para mí. Y entonces yo estaba haciendo, porque me metí a estudiar otra carrera, y entonces yo estaba haciendo las cosas de la U y estaba escribiendo, ya les toca la medicina, a la media hora, ya le toca al otro. Volví a las cosas de la universidad al rato, ya les toca el probiótico, y uno en eso, o sea, no te desconectas del todo, siempre estás ahí. Bueno, yo creo que es parte de ser mamá, o sea, así vamos a ser siempre, hasta que donde estén grandes vamos a estar. Lo que pasa es que tal vez vamos a tener más recursos, más trote, y vamos a tener otras herramientas para tal vez manejarlo mejor, pero yo creo que siempre estamos pensando en ellos. Sí. Así sean, como dice mi mamá, si usted tenga 30 y resto de años, tenga un hijo, viva en su casa y tenga su familia, yo siempre estoy pensando, ya habrá llegado, ya habrá comido, está bien, así que es porque siempre. Sí, total. Pero bueno, Ariana, de verdad, muchísimas gracias por haber sacado el ratito para acompañarnos. Me divertí muchísimo, me desahogué, voy con un zen. Qué bueno, me alegro y de verdad así, aquí siempre más que bienvenida a estar en La Cabeza de Mamá. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes también por habernos acompañado en un episodio más de En La Cabeza de Mamá. Nos vemos en el próximo y ya saben, nos pueden seguir en las redes sociales, @enlacabezademamá, y nos vemos. Chao. Bye bye. Chao. Este es un podcast de Fepso Producciones.